Hola, bienvenido, gracias por estar acá en este canal. Hoy continúo resumiendo el libro La crianza de los hijos de Paul David Tripp, los 14 principios que nos van a ayudar como padres a poder guiar a nuestros hijos según el corazón de Dios. Y bueno, continuamos con el capítulo número 8, que nos va a dar un principio. Dice: uno de los asuntos fundamentales del corazón en la vida de cada niño es la autoridad. Enseñarles y modelarles la belleza y la protección de la autoridad es fundamental para la crianza. Nosotros sabemos que nuestros hijos se resisten, así como nosotros también. Y el autor va a adentrarnos por qué esta resistencia a la autoridad y nos dice: es importante siempre recordar que como padre nunca estás lidiando solo con las palabras y las acciones de tus hijos. Estás lidiando con la cosa que moldea, dirige y controla el comportamiento de tus hijos: el corazón. Tu hijo debe aprender desde edad temprana que ha nacido en un mundo de autoridad y que ellos no son dicha autoridad. ¿Por qué es tan importante esto?, nos pregunta. Porque la sumisión a la autoridad no es natural en el pecador y nosotros como adultos lo sabemos, que no es natural. La sumisión, incluso a las mujeres, cuando se nos habla de sumisión al esposo, no entendemos bien el concepto de lo que Dios quiso decir y como que a veces nos agarra algo por dentro como una rebeldía, ¿verdad? A lo que significa esta autoridad, porque no la comprendemos. Con mucha más razón nuestros hijos que no conocen todos estos principios, que no conocen a Dios, tenemos que ir ayudándoles a que su corazón no se resista a esta autoridad. Dice el autor: la sumisión, el pecado provoca que queramos hacer las cosas a nuestra manera. El pecado causa que establezcamos nuestras propias reglas. El pecado nos convence de que sabemos más que los demás. El pecado provoca que yo haga lo que quiero y que lo haga a mi manera. El pecado hace que me resista a que alguien me diga lo que tengo que hacer. Y el pecado me sumerge en el centro de mi mundo, justo el lugar en donde no debo estar, porque ese lugar es el lugar de Dios. Así es. ¿Qué significa esto? Entonces, esa resistencia que tenemos en nuestro corazón. Dice que significa que existe una resistencia natural a la autoridad en cada niño que ha nacido desde la caída. Cada niño de cierta forma desea seguir su propio camino. Cada niño piensa que el que se le diga qué hacer es algo negativo, las órdenes de los padres. Cada niño quiere escribir sus propias reglas morales y seguir su plan de vida. La ilusión del derecho a autogobernarse es uno de los tristes resultados del pecado en el corazón de tus hijos. Pero afortunadamente este pasaje nos dice mucho más que esto. Nos dice que como padres cristianos no estamos solos en nuestra batalla para establecer la autoridad en la vida de nuestros hijos. Dios controló las fuerzas de la naturaleza y ordenó los eventos de la historia humana para que en el momento justo Jesús viniera a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir, a morir la muerte que nosotros debíamos sufrir y a resucitar para vencer el pecado y la muerte. Él hizo todo esto para romper con poder y gracia transformadora la esclavitud sobre nosotros mismos. Y nos está hablando del versículo de 2 Corintios 5:15, que nos dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermoso versículo. Continúa el autor: podríamos decir que el impulso a autogobernarnos es la cosa que, sin la gracia de Dios, nos separa a nosotros y a nuestros hijos de Dios. No puedes pensar en otro asunto en el corazón de cada niño tan fundamental como este. Rechazar a la autoridad es rechazar a Dios, quien es la autoridad sobre toda autoridad. Y rechazar a Dios nunca conduce ni conducirá a nada bueno. Entonces nos menciona este versículo, ¿verdad? Tan importante. Ahora nos dice cómo debemos de ejercer la autoridad. Esto es muy importante porque muchos padres tienen muy presente
este sentido de la autoridad en el hogar, pero la manera, el cómo la ejercemos es el que en ocasiones nos cuesta. Menciona, nunca debes ejercer autoridad de forma iracunda e impaciente. Chequea, mamá que estás viendo este video. Nunca debes ejercer la autoridad de forma abusiva. Nunca debes ejercer la autoridad de manera egoísta. ¿Por qué? Nos pregunta. Porque ha sido puesto como padre para mostrar cuán hermosa, sabia, paciente, protectora, rescatadora y perdonadora es la autoridad de Dios. Recordemos el capítulo número 1 que nos hablaba de que somos embajadores. No dejemos de pensar en esta palabra. Metámosla en nuestra cabeza. Somos embajadores y un embajador es un representante de alto rango. Representante. Y así somos nosotros en nuestro hogar, representantes de Dios ante nuestros hijos. Continúa. Esto significa que no debes permitir que la ira por la desobediencia de tu hijo te controle y provoque que hagas cosas que no debes hacer, mamá. Por ejemplo, pellizcar, empujar o golpear a tu hijo. Por ningún motivo, madre. Y si ha sido un mecanismo que has usado en el pasado, hasta aquí. No más. No más. Significa que nunca debes combinar tu disciplina con palabras degradantes, condenatorias e hirientes. Por ejemplo, decirle a los hijos, eres tonto, eres idiota, menciona aquí el autor. No puedo creer que seas mi hija, ya te perdoné demasiado. Y ese montón de frases que podrían venirse a nuestra mente. Significa que no debes tratar a tu hijo como un sirviente para que haga tu vida más sencilla. Nunca debes permitir que tu estado de ánimo influya en cómo ejerces la autoridad, madre y padre. En esta clase de ambiente impredecible e inseguro, los niños se convierten en meteorólogos emocionales, tratando de predecir el estado emocional de sus padres para decidir qué hacer y qué no pueden hacer sin meterse en problemas. Y esto lo vemos específicamente con los niños pequeños. Cuando mamá está alterada, cuando papá está alterado, cuando algo sucedió, ¿por qué están bravos? ¿Por qué anda brava? ¿Por qué me habla así? ¿Por qué mamá me mira con esa cara? Y los niños empiezan a ver cómo me porto, ¿verdad? ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Y están midiendo las emociones de los padres y esto no debe ser así en el hogar. Esto trae mucha inseguridad y mucho temor y culpa en los niños. Pelea las batallas de autoridad desde temprana edad, nos dice. Hazlo en aquellos asuntos pequeños. Aprovecha los pequeños momentos que Dios te dará cuando tus hijos están aún pequeños. No te conviene pelear las batallas de autoridad con alguien de 17 años. Y esto es totalmente cierto. Cuando ya intentamos disciplinarnos en una edad ya de ellos grandes, ¿verdad? Entonces, si no lo hemos hecho desde niños, es muy difícil empezar con ellos ya estando en edades muy avanzadas. Aprovecha los pequeños momentos que Dios te dará cuando tus hijos están aún pequeños. No te conviene pelear estas batallas cuando están grandes. No te digas a ti mismo en esos pequeños momentos de resistencia de autoridad, de qué comer, qué vestir, cuándo ir a la cama, qué ver, cuándo hacer la tarea. No te digas a ti mismo que eso no es importante, porque esos pequeños momentos son profundamente importantes. Como dije anteriormente, la resistencia no proviene de sus pensamientos sobre la comida o el sueño o la tarea, sino de sus corazones que tienden a resistir cualquier autoridad que no sea la suya. Así es. Las peleas no van a ser, madre. No van a ser por las tareas, no van a ser porque no ha recogido su ropa, no van a ser porque no ha arreglado su cuarto. Recordemos que eso es un síntoma. Eso visible externo es un síntoma de algo interno, de la raíz del problema, el corazón. No solo nuestros hijos necesitan gracia perdonadora, también la necesitamos nosotras, madres. No solo nuestros hijos, los que obedecen, no solo son nuestros hijos los que obedecen con sus cuerpos mientras albergan rebeldía en sus corazones. Nuestra ira e impaciencia como padres revelan la verdadera condición de nuestros corazones también. Como nuestros hijos necesitamos el cuidado de un padre amoroso que no nos golpee con condenación, sino que nos acaricie con su gracia. Así es, amén.
¿Quién podría entender su llamado a ser esa autoridad visible y decir, sí, claro, yo puedo hacerlo sin problema? Sería algo muy jactancioso. Capítulo número 9. La necedad. Y nos da un principio. La necedad en el interior de tus hijos es más peligrosa para ellos que la tentación de afuera. Solo la gracia de Dios tiene el poder para rescatar a un necio. Y nosotras conocemos muy bien acerca de la necedad. Hemos tenido que lidiar con la necedad de nuestro propio corazón. Y luego hemos tenido que lidiar con la necedad del corazón de nuestras parejas y con la necedad del corazón de nuestros hijos. Por eso es que todos en la familia necesitamos la gracia y la transformación del Señor en nuestros corazones. En cada capítulo el autor va a mencionar anécdotas o historias que de alguna u otra manera les llegaron. Yo no las estoy leyendo por el tiempo, pero en este caso voy a mencionarles algunas que me hicieron mucha gracia pensar en las necesidades de los niños pequeños. ¿Puedes identificarte con algunas? Susan ha decidido a los 2 años y medio que ella nunca comerá vegetales en toda su vida. Guillermo tiene 5 años de edad y le ha dicho a sus padres que no se dormirá si no es junto a ellos. Jacob discute con su papá cada vez que le dicen qué hacer. Cynthia tiene 6 años de edad y piensa que es ridículo que no pueda usar maquillaje aún. Chucho de verdad piensa que su futuro está en los videojuegos y no en hacer la tarea. Y Miguel está obsesionado con enviar mensajes de texto a sus amigos durante las clases. ¿Cuántas veces y no llevan mensajes y boletas de las maestras y aún así, por más que se les hable, quizás el cambio de conducta les va a durar unos días y vuelven a los mismos patrones, a los mismos hábitos? ¿Te puedes identificar, madre? Recordemos que la necedad está en el corazón. Nos dice el autor: la ley tiene la poderosa capacidad de revelar el pecado en la vida de tus hijos y la ley es la perfecta guía de Dios para su vida. Pero la ley no tiene la capacidad de cambiarlos. La ley no hará que tengan el deseo de hacer lo correcto. La ley no los transformará en humildes adoradores de Dios. La ley no los librará de su arrogancia y su autoadoración. La ley no los justificará. La ley es muy buena, pero no lo suficiente. Proverbios 4:23. Recuerda, lo que estás por leer son las palabras de un consejo de un padre hacia su hijo. Nos dice: por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. ¿A qué se refiere este padre cuando le dice a su hijo que por sobre todas las cosas cuide su corazón? Lo que está diciendo es: hijo, si le vas a poner atención a algo, préstale atención a esto. Enfócate en esto. Haz de esto tu prioridad. No te distraigas ni te olvides de esto. ¿De qué está hablando? Del corazón. ¿Y por qué? Porque de él mana la vida. ¿Qué significa? Significa que la vida de tus hijos es controlada por sus corazones. Esto significa que las palabras y el comportamiento de tus hijos emanan lo que hay en sus corazones. He aquí una definición bíblica del corazón. El corazón es la causa central de la personalidad de tu hijo. Es el corazón el que causa que tus hijos hagan y digan lo que hacen y dicen. Como nosotros, nuestros hijos viven de lo que hay en sus corazones. Esto significa que todos los problemas que tus hijos tengan con las palabras son primero problemas del corazón. Las palabras groseras que pronuncian comienzan con el odio, la ira, la amargura, el resentimiento, el egoísmo, los celos, la impaciencia y la falta de amor en sus corazones. Tus hijos desobedecen por el orgullo, la rebelión, la autonomía, la autosuficiencia y el deseo de autogobierno que controla sus corazones. No es suficiente decir no o ¿por qué no hiciste esto? Esta es la consecuencia. Si el corazón de tu hijo no cambia, el cambio en su comportamiento no durará por mucho tiempo, que es lo que hemos experimentado la mayoría de padres. Esto significa que cada momento de disciplina y corrección debe ser acompañado de instrucción. Cada vez que lo corrijas y lo disciplines, háblale de por qué. No lo hagas con ira. Siéntate y dale un principio bíblico.
y dile, te estoy corrigiendo porque tu corazón está lleno de esto y esto y esto, porque sos pecador y necesitas la gracia y el amor de Jesús. Bueno, no me voy a adelantar a los capítulos que continúan, pero puedes darle palabras de ánimo en medio de el desaliento que tienen los hijos cuando se les disciplina. Ya que es cierto que su comportamiento revela la verdadera condición de su corazón, su mal comportamiento le da un vistazo de lo que controla su corazón y se te ha dado una oportunidad de parte del Salvador lleno de gracia para ayudar al niño a ver lo que hay en su corazón. Cada vez que haces esto, eres parte de lo que Dios está buscando hacer en la vida de tu hijo y le estás dando al Espíritu Santo una oportunidad para impartir conocimiento a tu hijo, para que aprenda a conocerse a sí mismo, incluyendo que aprenda a reconocer el mal. Esto es importantísimo, que ellos mismos digan, sí, hice esto, yo tenía cólera, yo sentía odio, yo no quería, yo sentía, y ellos expresen lo que pensaron con respecto a alguna conducta. Dice que es importante que reconozcan el mal, que tengan convicción personal y deseo de cambiar. En estos momentos dice que debemos hacerles preguntas, relatarles historias, proveerles ilustraciones, que ellos se puedan identificar con cosas que revelen lo que hay en su corazón, que les hablemos de otros momentos o situaciones que nosotros pasamos o algún relato bíblico acerca del pecado que él está mostrando. Dice, cualquier cosa que puedas hacer para que el niño deje de defenderse y lo conduzca a mirar y examinar su corazón es importante. Y nos recuerda esta palabra que está en Ezequiel 36:26. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. ¿Cuántas veces no hemos leído ese versículo? Hermoso, a mí me encanta. Jesús vino a darnos a nosotros y a nuestros hijos aquello que necesitamos desesperadamente, un nuevo corazón. Sin su gracia, nuestros hijos están condenados a vivir con los corazones de piedra con los que nacieron y estaríamos obligados a criarlos sin una esperanza real de cambio duradero. Así es. Y bueno, nos habla de que los hijos tienen en el corazón, ese corazón de piedra, lo que tienen es necedad en el corazón. ¿Pero qué es la necedad? Nos hacemos esta pregunta y él la contesta. Dice, el necio mira las cosas al revés. El necio llama necio a lo que es sabio. El necio ve lo que es bueno y lo percibe como algo malo. El necio mira algo falso y lo ve como verdadero. El necio odia ser gobernado por alguien que no sea el mismo. El necio odia los límites. El necio quiere seguir su propio camino. El necio ve a los demás como un estorbo. El necio no cree que necesite aprender. El necio piensa que siempre está en lo correcto. El necio vive de lo que está desvanecido en lugar de vivir por lo eterno. El necio se pone en el centro de las cosas y hace que todo gire a su alrededor. Y bueno, nos sigue dando un montón de formas en que nuestros hijos pueden ser necios. Sí, de lo que significa tener un corazón necio. Y bueno, una palabra de ánimo que está en este precioso salmo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, están corrompidos, sus obras son detestables. No hay ni uno que haga lo bueno. Desde el cielo Dios contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay solo uno. Y gracias a Dios por Jesucristo. Esta palabra es una palabra certera y es importante que ellos la lean, ¿verdad? Y entonces luego nos da más palabra sobre cómo criar a un hijo necio. La única esperanza para un necio es la maravillosa gracia rescatadora, perdonadora y transformadora y liberadora. Esto significa que como padres estamos llamados a ser representantes no solo de la autoridad de un Dios santo, sino también de su gracia redentora. Y continúa hablándonos de lo que necesita un necio. Necesita sabiduría, necesita historia. Por ejemplo, hablarles de la necedad del pecado en el relato bíblico. Hablar de darles una bienvenida, dice, cómo por medio del Evangelio podemos ser perdonados y rescatados de esa necedad. Bueno, esto es importante para nuestros hijos, ellos lo van a entender. Hagámoslo de esta manera, mamitas y papitos, ellos lo van a entender. Capítulo número 10, carácter. Principio,
No todo el mal que tus hijos hacen es una rebelión directa contra la autoridad. Gran parte de sus errores son resultado de la falta de carácter. Y así es, lo hemos experimentado. Muchas veces queremos también disciplinar con un carácter que no es el adecuado, ¿verdad? Cuando tenemos falta de carácter es cuando utilizamos maneras incorrectas de disciplinar a nuestros hijos. Nos dice el autor, si tratas de resolver una falta de carácter con otra falta de carácter, no cumplirás lo que Dios te ha llamado a hacer en el corazón de tus hijos. Recordemos, somos embajadores. Manejar adecuadamente esta clase de situaciones siempre comienza con una confesión, y no con un sermón. Antes de hablar a tus hijos, tú y yo necesitamos hablar con el Señor. Y eso es lo primero, pedirle sabiduría. ¿Cómo le hablo acerca de algo que está muy mal, algo que tal vez nos molesta? Que sea de la manera adecuada, en la cual Dios sea alabado en medio de esa situación. Por eso necesitamos venir a los pies del Señor antes de cada corrección de nuestros hijos. Necesitamos confesar que no solo a nuestros hijos les hace falta carácter, a nosotros también nos hace falta. Por eso somos tentados a enojarnos cuando Dios nos llama a otorgar gracia. Por eso somos tentados a golpear a nuestros hijos con nuestras palabras cuando somos llamados a bendecirlos con sabiduría. Por eso somos tentados a motivar a nuestros hijos con culpa, en lugar de entender de encender en ellos el valor del evangelio. Por eso tomamos como personal aquello que no lo es y hacemos que todo gire a nuestro alrededor. No ponernos al nivel de nuestros hijos. A veces suele suceder con algunas madres, principalmente, que se ponen a pelear con los hijos como si fueran al mismo nivel. Es un grave error esto. Gran parte de nuestra lucha como padres tiene su raíz en el hecho de que Dios continúa trabajando con el sello de la gracia transformadora para moldear un nuevo carácter en nuestros corazones. Sin esa gracia estaríamos abandonados a la frialdad de nuestros corazones y a la disfunción que crearía en cada área de nuestras vidas. Cuando confiesas que cuando se trata de problemas de carácter tienes mucho en común con tus hijos, entonces lidiarás con situaciones en donde son evidentes los problemas de carácter con paciencia, bondad y gracia. Así es. Debido a que Dios es un Dios de incalculable gracia y amor incondicional, tendremos oportunidades de carácter con nuestros hijos. Dios nos dará una y otra vez el carácter correcto para lidiar con ellos. La pregunta es, ¿las reconoceremos y lidiaremos con ellas con paciencia, sabiduría y gracia restauradora? Así es. Y bueno, hace preguntas que puedes contestarte. ¿Por qué nuestros hijos, y nosotros también, tendemos a ser impacientes, groseros, exigentes y quejumbrosos? Piensa en eso. ¿Por qué acostumbran a pelear unos con otros, pronunciando palabras que no son amables, carentes de amor? ¿Por qué quieren ser los primeros en la fila, el centro de atención y encuentran más fácil el ser servidos que servir? ¿Por qué se acostumbran a buscar maneras para evitar el trabajo, para culpar a alguien más? ¿O por qué piensan que saben más de lo que realmente saben? ¿Por qué tienden a argumentar solo por el placer de hacerlo? ¿Por qué acostumbran ser más competitivos de lo necesario y a pensar que siempre son los menos favorecidos? ¿Por qué no actúan con amor hacia las personas que dicen amar? Y bueno, más preguntas. Y muchas veces nos quedamos sin las respuestas, ¿verdad? Y bueno, todos encierran esto en la necesidad del corazón, en el pecado. Todo va dirigido hacia un corazón pecador. No es malo querer un poco de control en tu vida, pero si el corazón de tus hijos está gobernado por el control, peleará contra tu autoridad en cada oportunidad. No está mal que tus hijos quieran estar en lo correcto, pero si el deseo por tener la razón gobierna su corazón, tenderá a discutir todo el tiempo. Piensa en esto, madre, y analiza a ver cuál de ellas se identifica con tus hijos. No está mal que tu hija desee ser aceptada, pero si la aceptación humana gobierna su corazón, será tentada a hacer cosas que no debe hacer para obtenerla.
No está mal que tu hijo disfrute los bienes materiales, pero si el deseo por las cosas gobierna su corazón, estará constantemente insatisfecho y será exigente. No está mal que tus hijos quieran un poco de independencia, pero si la independencia gobierna sus corazones, lucharán contigo cada vez que intentes ejercer control, algo de control paternal sobre ellos. Los problemas de carácter en la vida de tu hijo existen no solo porque deseen cosas malas, sino porque se vuelven esclavos de cosas buenas. Vean qué principio. Es una gran verdad. Verás, el deseo por algo bueno realmente se convierte en algo malo cuando te gobierna. Analicémoslo nosotros a la luz de nuestra adultez. Así es, las cosas buenas que nos llegan a dominar. Puedes tener en tu mente cualquier cosa que sea buena para ti, para tu familia. Si no tiene un equilibrio, si te llegan a gobernar, se convierte en algo que no es positivo para tu familia. Dios te llama a hacer con tus hijos lo que Él hace en ti diariamente. Ayúdales a tus hijos a comprender lo que gobierna sus corazones. Ayúdales a ver cómo lo que controla sus corazones moldea la forma en que responden a las personas y a las situaciones de la vida. Una y otra vez al hablar con ellos, explícales la conexión entre el carácter y la adoración. Y mientras lo haces, recuerda que estás funcionando como una herramienta en las manos de aquel que tiene la voluntad y el poder para liberar los corazones de tus hijos de hacer lo que los ha esclavizado. Al liberarlos implanta un nuevo carácter en ellos, y esto es con respecto al carácter. Vienen más historias muy interesantes. Y luego capítulo número 11, dioses falsos, todo lo que tiene que ver con la idolatría. Cada vez vamos adentrándonos más en el corazón. Nos da un principio. Estás criando a un adorador, así que es importante recordar que lo que gobierna el corazón de tu hijo controlará su comportamiento. Todo padre debe hacerse 3 preguntas. Número 1, ¿por qué mis hijos hacen lo que hacen? Sea lo que sea, analízalo. Número 2, ¿cómo se lleva a cabo el cambio en el corazón y en la vida de nuestros hijos? Y número 3, ¿cómo puedo ser una herramienta de cambio en el corazón y en la vida de mis hijos? Porque la respuesta a estas 3 preguntas la encontramos en una sola palabra: adoración. Todo esto tiene que ver con la adoración al Señor. Los niños hacen lo que hacen debido a lo que adoran. Por ello, el cambio no se logra con controlar su comportamiento, sino ajustando su adoración. Ser un instrumento de cambio significa adentrarse en temas de adoración con tus hijos. Tan importante, que está de primero en nuestra vida. ¿Qué nos rige? Nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestros pensamientos. ¿Qué es la adoración? Pregunta. Cuando la mayoría de las personas piensan en la adoración, piensan en el domingo por la mañana, en una reunión de creyentes para cantar, ofrendar y predicar. Pero la adoración no es solo una tarea religiosa, es una tarea humana. La adoración es algo que todos hacemos diariamente. La adoración es un deseo interno de asombro y maravilla que cada ser humano posee. Es el anhelo de estar satisfecho. Es la constante búsqueda de vida. Es desear significado y propósito. Es el impulso que te lleva a hacer algo o algo que te otorgue identidad. Es el hambre universal de paz interior. Es esa búsqueda incansable de Dios. Es el hecho de que siempre vivimos sirviendo a algo o que siempre somos controlados por algo. Es la realidad de que nadie está sin un Dios. Y aquí lo pone con minúscula. Cualquier cosa, nadie está sin un Dios. Todos le damos nuestro corazón al verdadero Dios o a algo creado por Él. Y nos da principios bíblicos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Los invito a ver mi video del corazón, donde me adentro más en esto. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria ni en mi alabanza a los ídolos. Toda disfunción, desobediencia, falta de respeto y resistencia en la vida de tus hijos que te angustia y hace que la crianza sea tan difícil, tiene su raíz en la adoración. Toda la voluntad, el respeto, la responsabilidad, el honor, la paz, las buenas decisiones que te hacen celebrar,
también tienen su raíz en la adoración. Conocer esto es fundamental para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer como padre de tus hijos. La capacidad para adorar el corazón de nuestros hijos fue diseñada para conducirlos a Dios. Eso es un principio que nos da. Nuestro corazón tiene que ir dirigido a Dios. Otro principio, la capacidad de tus hijos para adorar es el conocimiento bíblico más importante para los padres. Debido a que tus hijos son adoradores, debes estar comprometido a ser un instrumento que otorgue visión. Así es, tenemos que enseñarles a ellos, darle visión sobre cuándo las cosas o los pasatiempos, por ejemplo, se están convirtiendo en una adoración. Veámoslo con los videojuegos o los celulares. Podemos hablarles con este ejemplo y ellos lo van a comprender, que está gobernando sus corazones. Cuando trabajas para ayudar a que tus hijos vean y admitan lo que los motiva en sus deseos y acciones, estás haciendo la obra del Mesías, Jesús, quien te ha enviado. La crianza no es solo lograr que tus hijos hagan algo, sino ayudarles a que vean para que deseen hacerlo. Cada día trabajas, padre, madre que me ves y que estás desanimada por la crianza de tus hijos. Cada día trabajas para darles luz, luz que ilumine el corazón y les permita confesar lo que hay en él, en su corazón. Es importante comprender que tus hijos se resisten a tu ayuda porque en su ceguera no creen que la necesiten. Darles la vista es un paso irreemplazable para que haya cambio duradero en la vida de tus hijos. Siempre debes preguntarte, ¿qué quiere Dios que mis hijos vean en este momento y cómo puedo ayudarles para que lo vean? Quizás no hay pregunta más importante que esta. Decirle a tus hijos que son adoradores significa que no tienes poder de librarlos de su problema más grande, o sea, su pecado. Debido a que tus hijos son adoradores, tu única esperanza para ellos es la gracia del Señor Jesucristo. Si vas a ser un instrumento de Dios, madre, escucha esto, en la vida de tus hijos, tienes que proponerte recordar que sus luchas de adoración son también tus luchas de adoración. Al igual que ellos, tú cambias el amor de Dios por anhelos de algo creado. Como ellos, permites que las cosas buenas se conviertan en malas porque ellas gobiernan tu corazón. Y como ellos, tiendes a no ver lo que hay en tu corazón. Así que el rescate de tus hijos que ellos necesitan, tú también los necesitas. Cuando admitas esto, dejarás de ser un juez con justicia propia y comenzarás a ser compasivo. Dejarás de decir cosas como, cuando tenía tu edad nunca pensé en hacer algo así. O no puedo creer que hayas pensado en hacer esto. O simplemente no sé de dónde salen estas cosas. Bueno, no tenemos que comparar nuestra época con la de ellos. No podemos decirles, es que yo en mi época lo que hacía era jugar sano, jugar en el patio, jugar con los hermanos. Bueno, en nuestra época no había tecnología, no había computadoras ni celulares cuando éramos niños y jóvenes. Entonces, la palabra de Dios no cambia. Dice que nuestro corazón es igual de idólatra y pecador que el de nuestros hijos. Así que nosotros teníamos otros medios que no son los modernos, los actuales, la tecnología, pero teníamos otros. Nuestro corazón era igual. Así que nunca nos comparemos ni hagamos juicio a nuestros hijos sobre esto. Nos menciona, para terminar este capítulo, la crianza es estar dispuesto a gastar tu tiempo, dones, energía y recursos en la batalla diaria de adoración como instrumento de Dios en la vida de tus hijos. Nunca se trata solo de comida, amigos, Facebook, tarea, pijamas, reglas de la casa, discusiones entre hermanos. Nunca se trata solo de eso. Esas cosas existen porque hay una guerra más profunda desarrollándose en el interior del corazón de tus hijos. Cada batalla en estas áreas es una oportunidad dada por un Dios de gracia maravillosa para abordar esos asuntos más profundos, buscando redención, rescate y transformación para tus hijos. Y Dios te dará todo lo que necesitas para enfrentar esta guerra. Así es, un hermoso capítulo. Capítulo número 12, control. Nos da un principio. La meta de la crianza no es el control sobre el comportamiento, sino la transformación del corazón y la vida. Nos va a mencionar cosas que nuestros hijos necesitan, con muchos versículos que los acompañan. Algunos de ellos son,
Guía. Guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu nombre. Nuestros hijos necesitan protección. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Nuestros hijos necesitan instrucción. Bueno y justo es el Señor, por eso les muestra a los pecadores el camino. Nuestros hijos necesitan sabiduría. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídansela a Dios y Él se las dará. Pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. Nuestros hijos necesitan reglas. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Nuestros hijos necesitan estructura, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Nuestros hijos necesitan preparación. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Nuestros hijos necesitan entendimiento. Tengo más discernimiento que todos mis maestros porque medito en tus estatutos. Nuestros hijos necesitan confrontación. Voy a dejarles los versículos acá abajo. Nuestros hijos necesitan disciplina, advertencia, amor, perdón y seguridad. Él te llama a comprometerte celosamente con el cambio profundo. Él te llama al mayor trabajo de todos y Él estará contigo y te proveerá todo lo que necesitas. Tus queridos hijos necesitan desesperadamente el control paternal, pero no serán lo que Dios los ha llamado a ser si eso es lo que tienes para ofrecerles, solamente control. Y bueno, habla de la profundidad, la gran necesidad de nuestros hijos de ver su pecado para que clamen por la misericordia de Dios, que ellos lleguen a esa convicción de que necesitan misericordia. ¿Qué pasaría? Nos hace una pregunta. Si tus hijos recibieran una buena educación, consiguieran un buen trabajo, estuvieran sanos, fueran exitosos y agradables, pero no estuvieran conscientes de su pecado ni tuvieran deseos de recibir misericordia. Pensemos en esto. ¿Qué fracaso de vida sería para ellos? Tendrían una venda de éxito que no es duradero, que es pasajero. Tus hijos necesitan comprender la naturaleza del pecado para que no minimicen su peligro, que puedan tener la sabiduría para ver el peligro y para huir. Tus hijos necesitan entender que no tienen un problema con sus padres, sino con Dios. Así es, tenemos que redirigir lo que está sucediendo. No es un problema con nosotros, es un problema con el Señor. Es un problema de su corazón y de su pecado frente a Dios. Nuestros hijos fueron creados para vivir para Dios, para dar sus vidas a Él, para permanecer voluntariamente dentro de sus límites y para hacer lo que hacen para su gloria. El pecado busca rehusarse a vivir para la gloria de ellos mismos. Trata de que tus hijos e hijas reduzcan sus vidas a sus deseos, sentimientos y su felicidad. Ningún pecado es solamente horizontal. Cuando tus hijos te faltan el respeto, te deshonran, madre, padre, están deshonrando a Dios porque Él es el quien les ordena respetar a los padres. Cuando tus hijos pelean unos con otros, están peleando con Dios porque los llamó a vivir en paz unos con otros. Puedes recordarles estos principios que puedan memorizarlos. Cuando un joven adolescente embaraza a una jovencita, su violación moral es contra Dios porque Él le ordenó no utilizar el cuerpo de otra persona para placer egoísta. Como padre siempre debe recordar la verticalidad de los pecados de tu hijo y no tomarlos de forma personal, pero también debes ayudarles a comprender que fueron creados para Dios, hechos para hacer su voluntad y debido a ello cada pecado que cometen es contra Él. Así es importante que ellos puedan tener esa visión y podamos decirles libremente, hijo, no estás pecando contra mí. Yo no fui el que di ese mandamiento. Estás pecando contra Dios, contra su ley. Sacarle la palabra y decirle, ¿qué dice aquí? Léala, ¿verdad? Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Tus hijos necesitan entender que el pecado es un problema de naturaleza que produce problemas de comportamiento. Necesitan comprender que debido a este pecado
Es un problema del corazón y la única solución es un nuevo corazón. Y enseñarles a cuidar el único lugar de esperanza, la perdonadora gracia de Dios. Y bueno, nos habla de esto. Es un hermoso capítulo que vamos adentrándonos más y cada vez nos hace ser más compasivos con nuestros hijos. Capítulo número 13. El descanso. Principio. Solo descansar en la presencia y la gracia de Dios te convertirá en un padre alegre y paciente. Si te cuesta ser paciente, se te dificulta ser alegre y en ocasiones temes un día más de crianza con tus hijos, podría ser que tu lucha por ser tierno y amoroso con tus hijos está siendo afectada por la realidad de que estás sobrecargado y abrumado. Hazte esta pregunta, madre que estás viendo este video. ¿Podría ser que en tu intento de ser un instrumento de la gracia en la vida de tus hijos hayas perdido de vista los maravillosos recursos de la gracia que son un regalo del Padre para todos sus hijos? ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Quizás en todo tu esfuerzo de ser usado por Dios para producir hijos que conozcan lo que significa descansar en su sabiduría y gracia, tú mismo te has olvidado de cómo descansar. El descanso que es tan importante, no solo el descanso físico y mental, sino el descanso en la confianza de nuestro Señor. Depositarle a Él esas cargas. Y bueno, comenta sobre los testimonios de padres cansados, que sería muy importante que puedas leerte el libro. Está en la aplicación Script y si no puedes buscarlo en físico en las librerías cristianas, sería muy importante leerlo y poder sentir paz en medio de nuestra labor como embajadores, de que el Señor nos da los recursos y nos capacita. Como padre cristiano no debes negar la realidad. Si pasas tu tiempo mental y espiritual meditando en la lucha y no en tu Señor, probablemente caerás. Nos hace una exhortación. Cuando nos olvidamos de Dios, tendemos a poner un peso sobre nuestros hombros que no podemos llevar, padres. Acostumbramos dar lugar a la preocupación y al miedo y a ser debilitados por la culpa. Es muy fácil que en medio de un día en donde estás criando a varios hijos pierdas la cabeza. No me refiero a que de verdad te vuelvas loco. A lo que me refiero es que en medio de tantas ocupaciones y de la confusión sin saberlo te has olvidado de quién eres y te has olvidado de quién es Dios y te has olvidado de lo que se te ha dado. Y debido a que lo olvidas estás llevando cargas que no deberías llevar y eres derrotado por tu incapacidad. Es importante vernos incapaces. Cuando nos vemos incapaces, somos dependientes de Dios. Recordemos este principio que nos dice la palabra, que cuando somos débiles en Él, somos fuertes. Y nos da el mejor pasaje sobre la crianza de los hijos en toda la Biblia, según el autor. Muy interesante este versículo de Mateo que nos dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Empecemos a ser discípulos en casa. Es el mejor lugar donde podemos practicar y después salir al mundo. ¿Cuál sería tu respuesta? Dice. Bueno, la respuesta está aquí. Tu trabajo es hacer todo lo que esté en tu poder como instrumento en las manos del Redentor que te ha llamado para animar y entrenar a tus hijos a que voluntaria y gozosamente vivan como discípulos del Señor Jesucristo. Qué lindo cuando nuestros hijos crecen y podemos ver que lo que sembramos, con el poco esfuerzo que sembramos, el Señor cosecha. Hijos que aman a Jesucristo, su palabra, el Evangelio. Como padre estás llamado a enseñar a tus hijos a guardar todo lo que Jesús ha ordenado. Es maravilloso pensar que la voluntad de Dios se extiende a cada área de la vida de tus hijos. Él tiene un plan para sus pensamientos, sus deseos, sus decisiones, sus palabras, sus relaciones, para lo que hacen con sus cuerpos, con su dinero, con su adoración, para cómo invierten su tiempo, cómo se conducen en sus relaciones, etc. Nuestros hijos aprenden a ver la vida a la luz de la voluntad y plan del Creador. Nos referimos a ayudarles a desarrollar una cosmovisión bíblica. Qué lindo. Que es la forma de ver
todo en la vida centrado en Dios. Esto no es natural y también es importante recordar que tus hijos serán bombardeados por las voces seductoras de otras cosmovisiones. Serán golpeados una y otra vez con otras formas de pensar sobre quiénes son y el propósito de su vida. Serán desafiados por aquellos que no creen en Dios y por quienes tienden a burlarse de la fe. No es suficiente decirle a tus hijos qué hacer y qué no hacer. Recordemos, no es suficiente la ley. La ley nos enseña, nos muestra, nos marca. Pero la ley no nos hace cambiar, no nos hace transformarnos. Y dice, este pasaje nos llama a todos los padres a una meta más profunda. Debes enseñar a tus hijos a cómo pensar en las cosas de una manera cristocéntrica, una manera bíblica. Si buscas el descanso en lo horizontal, siempre terminarás decepcionado. Habrán días cuando podrás ver el fruto de tu labor en la vida de tus hijos. Habrán días en donde parecerá que no lo has logrado. Así es un reto cada día. Tu éxito como padre no descansa en tus hombros, sino en los suyos. El fruto de tu trabajo como padre no descansa en tu autoridad, sino en la suya. Tu Señor no solo te llama a esta enorme tarea de crianza, también te bendice con el poder, la gloria, la habilidad transformadora de su inamovible gobierno. Cuando tu gobierno parezca débil, puedes descansar en la realidad de que su gobierno a favor tuyo nunca es débil. El versículo que les estaba dando. Cuando soy débil, en Él soy fuerte. El Padre, quien te envía para extender sus brazos de gracia a tus hijos, te acompaña. Tenemos que creerlo. Nunca pensaría en enviarnos por nuestra propia cuenta. Nunca podría mirar desde la distancia mientras caminamos, trabajamos y luchamos. Nunca podría permanecer quieto mientras nos asignan la tarea más difícil, más larga, más extenuante que cualquier humano puede hacer. No cuando tu Padre te envía, Él te acompaña. Así que tu esperanza como padre no se concentra en tu poder, tu sabiduría, tu carácter, tu experiencia, etcétera, todas nuestras habilidades y que hemos desarrollado, sino en la presencia del Señor en nuestra vida. El Creador, Salvador, Todopoderoso, Rey Soberano está contigo. Permite que tu corazón descanse. No estás en el drama de la crianza solo, como muchas madres pueden llegar a pensar. Sobre todo cuando les toca la carga solas, con un padre ausente. Ya sea que esté presente o que no esté, pero que les toca a ellas criarlos. Enseñar a tus hijos a pensar de una forma bíblica se encuentra justo en el centro de lo que Dios te ha llamado a hacer. Recordemos, esa es la labor de nosotras como embajadoras. Así que Él te ha bendecido con el maravilloso regalo de su palabra. No es que tu Biblia sea exhaustiva o que aborde cada tema a detalle. De lo contrario, se necesitaría un camión para transportarlo al servicio dominical. Pero tu Biblia es comprensiva, te da sabiduría para lidiar con todo lo que enfrentas. Qué lindo. Y nos exhorta, a tomar el tiempo para poder conectarnos con nuestro Dios, ser adoradores y poder creer que Él está ahí, sentir su presencia, gozarnos en Él y poder darle gracias al final del día cuando digamos, hoy pude cumplir la labor que me encomendaste. Así es, amén. Y el capítulo número 14 es sobre la misericordia. Nos da un principio. Ningún padre otorga misericordia de mejor forma que aquel que está convencido que él mismo la necesita desesperadamente. ¿Quién no necesita misericordia? ¿Qué es misericordia? Y él lo expone el autor desde una manera muy hermosa. Dice, misericordia es ternura de corazón y compasión hacia alguien en necesidad. Nuestros hijos son justamente eso, necesitados. Ellos necesitan guía y protección, necesitan ayuda y rescate, necesitan sabiduría e instrucción, necesitan confrontación, disciplina, paciencia, gracia, necesitan amor y compasión, apoyo y provisión, necesitan ver a Dios y verse a sí mismos inadecuadamente. No existe un solo día en que tus hijos no necesiten su misericordia. Debido a ello, tu principal llamado como padre no es a representar primeramente el juicio de Dios, sino a otorgar su misericordia. Recordemos que así es en todo el relato bíblico. Dios primero, por misericordia, nos da su gracia y después nos da su ley, su obediencia. Así que nos ama, primero nos ama y
y nos rescata y después nos dice por dónde caminar. Así es todo en la vida, tenemos que seguir ese modelo nosotros. Como verán, la misericordia de Dios es la necesidad y la esperanza de cada ser humano, lo sepan o no. Y la misericordia de Dios es el lugar en donde cada uno de sus hijos encuentra consuelo. Cada día eres bendecido con la misericordia de Dios. Y nos da un pasaje. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Qué hermoso, me encanta este versículo. La misericordia significa que no tomas los fracasos de tus hijos como algo personal. Escucha muy bien esto que voy a decir porque es muy importante ya para cerrar el libro. Sino que miras tus luchas con compasión. Compadécete de ti mismo. La misericordia es bendecir a tus hijos con paciencia. Es ser cuidadoso al alentar, pero también al reprender. Es cuestión de una disciplina que es amable y una corrección gentil. La misericordia es cuestión de ser firme y amoroso al mismo tiempo. Es rehusarse a satisfacer tu irritación o tu ira. Si estás criando con misericordia, no condenas a tus hijos con palabras hirientes. Si estás criando con misericordia, no comparas tu justicia con los pecados de tus hijos, haciéndoles saber que su problema es que no son como tú. La misericordia significa no permitirle a tu corazón albergar amargura y frialdad. Es siempre estar dispuestos a perdonar sin hacer que tus hijos paguen hoy por los pecados del pasado. La misericordia es cuestión de aproximarte a tus hijos con amor, incluso en esos momentos en donde no merecen tu amor. La misericordia es estar dispuestos a hacer las cosas una y otra vez sin restregarle a tus hijos que debes repetirlas. Es rehusarse a motivar a tus hijos con vergüenza o amenazas. Y aquí lo que significa la misericordia para tu crianza. La misericordia significa que cada acción, reacción y respuesta hacia tus hijos es moldeada y templada por la ternura, la compasión, la comprensión y el amor. La crianza es una misión de dar misericordia que dura toda la vida, de manera humilde, voluntaria y gozosa. Qué hermoso. Pensemos en esto. ¿Cuántas veces hemos visto la misericordia de esa manera? A veces pensamos solo en la misericordia salvífica, pero el Señor nos salva integralmente, nos salva de nosotros mismos, nos salva de las consecuencias de nuestros actos, nos salva de las pequeñas cosas, de las pequeñas errores, pecados, idolatrías, formas de pensar, tantas cosas a veces tan sencillas. Y ahí es donde aplica también la misericordia. Nos dice el autor, debido a que responder con misericordia ante la necedad, inmadurez, rebelión y fracaso no es natural en nosotros. Nuestra única esperanza como padres es que Dios no mira nuestro fracaso como padres con condenación, sino con misericordia. Su misericordia hacia nosotros provee la única esperanza de que podamos responder con misericordia a nuestros hijos. Y mientras se nos requiere reflejar diariamente la misericordia que constantemente recibimos, la necesidad y la gratitud ablandan nuestros corazones y nos prepara y capacita para otorgarles a nuestros hijos lo que hemos recibido de nuestro Padre Celestial. Así es, no podemos dar lo que no tenemos. Primero tenemos que ser conscientes de esa misericordia que el Señor también nos aplica a nosotros para poder dar. Por gracia recibimos y por gracia damos. Y bueno, increíble libro, ya se me hizo muy largo el resumen. Se enfoca después en la oración, ya para terminar, en orar constantemente. Dice, debes orar antes, durante y después, porque la oración requiere 3 cosas: reconocer la posición de Dios, admitir tu necesidad y rendirte al plan de Dios, porque los hijos necesitan orar. Y bueno, aquí termina este resumen del libro. Los invito a que puedan comprarlo, que puedan leerlo lentamente, que lo puedan masticar, que lo puedan absorber, todos los principios que podamos aplicar, principalmente con nuestros hijos que están tan necesitados del Señor. Es la única manera para que ellos puedan transformar sus corazones y puedan buscar al Señor, seguirlo, amarlo, cambiar, ver sus errores, sus pecados y cambiar su adoración, ¿verdad? Desviarlo de las cosas momentáneas y pasajeras
y que ellos puedan entender desde que están pequeños cómo es su corazón y por qué hacen lo que hacen, que nosotros con paciencia, misericordia y amor podamos enseñarles que esa es nuestra labor como embajadores. En esto básicamente se enfoca este libro, La crianza de los hijos, los 14 principios del Evangelio que pueden salvar la vida de tus hijos, de Paul David Tripp. Muchas bendiciones.